Pero bueno, con los días de trabajo y una sesión y la otra, yo no sé si uno llegue a ser amigo, pero al menos aprende que hay que convivir y que la única forma de salvar este país es que aprendamos a convivir entre nosotros, así sean los extremos más difíciles, más opuestos. Eso lo comprendimos nosotros cuando se firmó el Acuerdo de Paz de La Habana. Pues yo creo que todos conocen de sobra lo que fue la historia de las FARC, todo lo que hicieron las FARC y cómo llegamos nosotros finalmente a la conclusión de que esto se sale con una solución política y cómo allí en el acuerdo final de paz se planteó un concepto que se llamó la paz completa. Nosotros hablábamos, era de ella, y en el acuerdo se abrió la posibilidad de que ese gobierno iniciara conversaciones de paz con los demás grupos y mirara la forma de hallar soluciones semejantes a las que se había logrado con las FARC. De hecho, Santos las tenía iniciadas con el ELN. Después, pues ya sabemos, vino Duque, un gobierno de ingrata recordación. Yo creo que si alguien dentro de 20 o 30 años preguntara qué pasó en el gobierno de Duque, lo más seguro que le responderían es, pero hubo un presidente que se llamó Iván Duque. O sea, unos personajes anodinos que no dejan absolutamente nada importante en la historia del país. Lo cierto, nosotros sí entendimos la importancia que tenía esa fuerza nueva que nacía del pacto histórico, la necesidad de apoyarla, de sumarnos a ella, pero curioso, ¿no?, que a comunes nunca nos recibieron en el pacto histórico. Cada vez que íbamos a una reunión que queríamos salir a algo, sí, pero ustedes háganse allá donde no salgan en la foto, que es que ustedes nos quitan votos. Bueno, allá háganos atrás, ¿qué hacemos? No le vamos a dar la espalda a este proyecto por eso, hay que contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance. Nos mortificó en un comienzo, realmente hay que decirlo, que a pesar de nuestros afectos, de nuestro trabajo, el presidente siempre, el actual presidente, se expresaba en términos, digamos, como despectivos en torno al Acuerdo de La Habana. Petro sostenía que el Acuerdo de La Habana no era ningún acuerdo de paz, que eso había sido un acuerdo en las alturas entre Santos y Timochenko, que en eso no había participado el pueblo colombiano, que aquí lo que se necesitaba era un gran acuerdo nacional con la participación de todo el pueblo colombiano. Bueno, seguramente cuando ya empezó a recibir la solidaridad de otras fuerzas políticas que empezaron a reclamar, uno de los puntos de la plataforma de gobierno debe ser la implementación integral del Acuerdo de Paz de La Habana, de pronto Petro cambió su discurso y se comprometió a que en su gobierno se implementaría integralmente el Acuerdo de Paz de La Habana. Así Petro salió elegido a la presidencia y en sus discursos empezó a hablar de la necesidad de implementar el Acuerdo de La Habana. ¿Qué sentimos nosotros? Mucho discurso, mucha promesa, pero pocos hechos, poca realidad. Solamente por tocar un tema, el tema de seguridad. Las muertes de firmantes de paz siguen permanentemente y no pasa nada. Se siente, es lo mismo que pasaba con el gobierno de Duque, que mataron, que ahora dicen muchos en comunes, ahora estamos todos porque no podemos echarle la culpa al gobierno, no podemos salir a reclamar que las garantías de seguridad, no, porque entonces nos van a decir que estamos en contra del gobierno. Nosotros en el acuerdo contemplamos como primer punto una reforma rural integral que equivale a lo que en el lenguaje corriente se dice una reforma agraria. Claro, partiendo de la base de que estábamos firmando un acuerdo de paz, pues
Había que reformar, digamos, hasta los planteamientos del programa agrario de los guerrilleros de Marquetalia, que planteaban era sencillamente quitarle la tierra a los terratenientes y dársela a los campesinos que quieran trabajarla. Pues si eso se firma en el acuerdo final, pues de una vez hay una guerra civil, porque sabemos que los latifundistas, los terratenientes jamás van a aceptar eso, ¿cierto? Y que eso es para la guerra infinita. Entonces se pactó una reforma rural integral. Vamos a crear un banco de tierras integrado por 3 millones de hectáreas que se va a integrar de las tierras baldías recuperadas para la nación, de las tierras que se expropien por estar vinculadas a hechos ilícitos, que se va de la expropiación por utilidad pública, bueno, toda una serie de mecanismos. Por allá en un numeral te digo, las tierras que el Estado compre. Obvio, el Banco de Tierras fue muy tristemente integrado en los 2 años o año y medio de Santos y luego en el gobierno Duque, muy poco. Pues nosotros pensábamos que con el gobierno de Petro se iba a hacer mucho más, pero realmente, y reconocemos que se ha hecho más que lo que hizo Duque y que lo que hizo Santos. Pero para 3 millones de hectáreas de integración de un banco de tierras, pues van 200 y pico mil de hectáreas, ¿no? Entonces se siente nada, pues. Y a su vez el gobierno resolvió fue comprar las tierras. O sea, la única fórmula que tomó Petro para integrar el banco fue la compra de tierras, ¿no? Entonces hay que esperar que gran latifundismo